Soy guarda forestal desde hace 2 años y, en general, me gusta. El horario es largo y el sueldo no es muy bueno, pero me siento bien ayudando a mi comunidad y conviviendo con la naturaleza en paz, ¿sabes? Aún así, nunca olvidaré cómo empecé en el servicio de parques y el infernal proceso que me llevó hasta aquí. Cuando empecé, éramos 5 aspirantes a una plaza en el servicio: Bruce, Claire, Miguel, Laura y yo. El trato era 3 meses en Firewatch y te convertías en un guardaparques de pleno derecho. Yo acababa de dejar la universidad. Cuando me inscribí en el servicio, mi beca y mis perspectivas de beca fueron arruinadas por un profesor que es un conocido culo duro. El tipo tenía un índice de suspensos del 65% entre los estudiantes. Además, su clase era obligatoria para mi especialidad. Después de 3 intentos, la universidad me quitó la beca y el programa de becas retiró su apoyo. Me quedé sin trabajo, con muy poco dinero y con unos padres cabreados que no entendían cómo podía suspender una asignatura tan importante. Bueno, necesitaba un trabajo y lo necesitaba rápido. Pero el anuncio de este debería haber sido una señal de alarma desde el principio. Todavía recuerdo lo que decía: se buscan personas para contratación inmediata, que ofrezcan empleo a tiempo completo tras un periodo de prueba de 3 meses en el departamento forestal. Deben estar dispuestos a vivir en el parque durante el periodo de prueba. Solo solicitantes serios. Ahora todo lo que realmente leí fue la parte sobre el empleo a tiempo completo y vivir en el parque. La casa de mis padres no me convencía, así que llamé al número que aparecía en el anuncio y me enteré de que solo quedaba una plaza. Dijeron que estarían encantados de concertar una entrevista para el día siguiente. Así que a la mañana siguiente estaba esperando fuera de la oficina del guardabosques Keller a las 8 de la mañana, elegante con mi mejor polo y pantalones caqui. El guarda Keller llegó unos 5 minutos después de las 8 y sonrió al verme. Era un tipo corpulento, de 1,90 de estatura. Tenía un grueso bigote y la cabeza afeitada, que mantiene bajo un sombrero de ala ancha. Recuerdo que estaba un poco nervioso mientras estaba allí sentado y él hojeaba mi currículum. ¿Así que quieres ser guarda forestal? ¿De verdad? Empezó. Me encogí de hombros. Supongo que el trabajo parece interesante y tengo que hacer algo. Asintió, mirando mi mediocre solicitud. Vale, bueno, ¿sabes algo del programa que estamos llevando a cabo? Encierran a algunos de nosotros en la torre de bomberos durante 3 meses y a ver si nos derrumbamos, por lo que parece. Se rió de eso, pero no le llegó a los ojos. Algo así. ¿Has pasado mucho tiempo en el bosque? ¿Conoces bien una hoguera o una pista forestal? Le dije que había estado en los Scouts desde que tenía 6 años, que había ido de acampada con mis amigos desde la escuela secundaria y que solía recorrer el sendero de los Apalaches desde el instituto. En realidad, mis amigos y yo simplemente arrastrábamos nuestras porquerías al bosque y nos emborrachábamos por los senderos. Hacíamos estas acampadas solo para pasar el rato, ya sabes, y en general no hacíamos nada bueno. Era una maravilla que no hubiéramos prendido fuego a un campamento todavía, pero al menos me dio algunos conocimientos prácticos sobre cómo actuar en el sendero. Sabía lo suficiente para colgar nuestras cosas en bolsas antiosos, cavar nuestras letrinas fuera del campamento, asegurarme de que nuestros fuegos no se reavivaran después. Y ya sabes, las otras cosas que los Boy Scouts me enseñaron. Ahora, sorprendentemente, Ranger Keller al menos parecía algo impresionado por lo que le dije. Me dijo que volviera en una semana para empezar mi misión. Una semana más tarde, había hecho la maleta y estaba entrando en el aparcamiento. Había otros 4 coches. En el porche había un pequeño grupo de gente de mi edad. Serían mis compañeros de casa durante los próximos 90 días, y pensé que debía conocerlos. Levantaron la vista cuando me acerqué al porche. Un tipo rubio y corpulento que parecía un defensa se acercó a darme la mano. Era Bruce, que acabaría convirtiéndose en nuestro líder de facto. Cuando le di la mano,
tuvo la delicadeza de no aplastarme los dedos. Me dedicó una sonrisa que parecía no haber visto nunca al dentista y se ofreció a presentarme a los demás. Miguel era alto y delgado, con el pelo rapado. Asintió cuando Bruce hizo las presentaciones y se llevó el cigarrillo a la boca para poder darme la mano. Laura sonrió y saludó con la mano mientras se sentaba en una de las incómodas sillas metálicas que tenían ahí fuera. Era menuda, 1,70 m quizá, y tenía el pelo negro, largo y brillante. Recuerdo que me preguntaba si tendría novio, pero supuse que ya lo averiguaría. Claire era tan rubia como Bruce, pero menos simpática. Me ofreció una mano flácida para que la estrechara y me la devolvió con la misma rapidez. Tal vez se calentara con el tiempo, pensé. El guarda Keller salió unos minutos después, repartió nuestros uniformes y señaló una camioneta destartalada junto a la cabaña. Muy bien, suban chicos, vamos a ver su alojamiento para el próximo año. Los uniformes resultaron ser solo camisas de color caqui que decían aprendiz en la parte posterior de ellos. Bruce, Miguel y yo íbamos en la plataforma del camión mientras las chicas iban con Keller en la cabina. Durante el trayecto hablamos de lo que nos esperaba el año siguiente. Los demás parecían pensar que no sería difícil. Miguel era un excursionista experimentado y había visto más senderos de los Apalaches que nadie que yo conociera. El padre de Bruces era guardabosques en el Medio Oeste y se había criado en los senderos. Los dos parecían muy seguros de que un año de vigilancia de incendios no sería nada. «Sabes, he oído que te guardan el sueldo mientras haces esto. Y si lo dejas, no cobras nada», dijo Bruce. «¿Te imaginas recibir 3 meses de paga de golpe y un trabajo?» También escuché que el último grupo no terminó. Nunca recibieron el dinero. Bruce miró hacia el taxi y dijo: «¿Esto qué?», pregunté. ¿Como si los hubieran despedido o algo así? No, como si los guardabosques hubieran ido una mañana a dejar unas provisiones y los aprendices se hubieran ido, contestó. Miguel parecía un poco confuso, pero yo me reí. ¿Eres escritor en tu tiempo libre?, empecé. Parece una buena historia. Te lo reconozco. Bruce, sin embargo, ni siquiera esbozó una sonrisa. No le doy mucha importancia a las historias, dije, pero es algo interesante en lo que pensar. Estamos a 20 o 30 millas de la estación más cercana. Aquí puede pasar cualquier cosa. La torre de bomberos no tardó en aparecer mientras levantábamos polvo por el camino de tierra. Era enorme, elevándose por encima de los árboles como un signo de exclamación metálico. Cuanto más nos acercábamos, más grande parecía elevarse. Tenía que ser alto, al fin y al cabo, para poder ver los incendios a kilómetros de distancia. Iba a vivir aquí los próximos 3 meses, pero a tanta altura, probablemente me costaría acostumbrarme. Al entrar en el camino de grava, vi una casa de 2 pisos construida en la parte inferior de la torre. Parecía fuera de lugar, debajo de una torre de acero. «Muy bien, aquí es», dijo Keller. «Bienvenidos al valle, su hogar durante los próximos 90 días». La puerta principal se abrió a una sala de barro en una zona de estar elevada. Tenía un viejo televisor, un sofá caído que parecía que casi se podía caer en él, y un par de sillas de cuero desgastado. Junto a la sala de estar había una cocina totalmente equipada, medio baño y una escalera que conducía a las habitaciones con literas. Cada una de las habitaciones tenía 4 camas y un armario para los pies. Lo extraño era, sin embargo, que las habitaciones no tenían ventanas en absoluto. «Créanme, se alegrarán de ello», dijo Keller. Después de la visita, nos llevó a la sala de estar y nos explicó nuestras obligaciones. «Muy bien, uno de ustedes debe estar en la torre de fuego en todo momento. Tenéis que vigilar constantemente el valle. Si estáis en la torre, aseguraos de llevar el uniforme. Eso es muy importante. Ahora hay una trampilla en el segundo piso que conduce a la escalera que te llevará a la plataforma de observación. Eso será útil para aquellos de ustedes en el turno de noche.
Dicho esto, nadie sale de esta casa después del anochecer. ¿Por qué?, preguntó Bruce. Bueno, desde tu posición actual, hay unos 15 kilómetros en el bosque hasta la estación de guardabosques más cercana. Por la noche está bastante oscuro, así que es mejor que os quedéis en la torre por vuestra propia seguridad. Todos compartimos una mirada dudosa a eso, pero Keller no se hizo. Ahora, hay algunas reglas de seguridad que dejé en el refrigerador de la cocina para ustedes. Síganlas, y los próximos 90 días pasarán volando. Las entregas de comida son una vez a la semana. Hay suficiente gasolina para que te dure hasta fin de mes. Y si hay una emergencia, puedes saltar en el corto alcance en la cocina. Es probable que el servicio de telefonía móvil no funcione aquí, así que no confíes en él. Si nieva antes de tiempo, pídenos por radio más leña y gas. Buena suerte, dijo. Y con eso, se fue. Ahora, las primeras semanas, Salsa Bruce estableció un sistema en el que cada día alguien estaba fuera, y los otros 4 se mantuvo de guardia en turnos de 6 horas. Opté por tomar el turno de noche, ya que siempre estaba despierto de todos modos. Nadie me lo discutió, y pronto nos acostumbramos a la rutina. Nos turnábamos para hacer la comida, y nos organizábamos las tareas. Con el tiempo nos fuimos conociendo mejor. Miguel y yo coincidíamos en nuestros gustos musicales, y Laura y yo teníamos gustos parecidos en cuanto a películas de terror. Clara nunca pareció simpatizar con nadie más que con Bruce. Mientras tanto, Bruce parecía llevarse bien con todo el mundo. Las 2 primeras semanas parecieron pasar volando con muy poco que contar. Muy poco, excepto por las extrañas luces en el valle por la noche. Keller no había estado bromeando acerca de lo oscuro que estaba aquí. Incluso con la luna fuera, era tan oscuro en el valle por la noche. Me alegré de las luces de la torre de bomberos. La torre tenía una caja cuadrada de cristal en la parte superior. Desde allí se podía ver en las 4 direcciones. Con un valle tan oscuro, era fácil ver hasta el más mínimo atisbo de luz. Y así fue como me fijé por primera vez en la gente del fuego. Había subido allí durante el día, contemplando con asombro la brillante extensión de bosque. Pero cuando subí para el turno de noche, me encontré con una vista muy diferente. Era como mirar hacia abajo desde lo alto de la escalera y ver el salón extendiéndose debajo de ti. Las sombras parecían suaves y peligrosas en ausencia de luz. Me acerqué a cada ventana durante los primeros minutos, buscando puntos de referencia. Aquello era tan tranquilo. No había torres de radio parpadeantes ni contaminación lumínica, ni ventanas brillantes, ni faros. Solo bosques oscuros que encerraban posibilidades y misterios. Mientras observaba el bosque, esperaba poder aguantar estos 90 días. Podría acostumbrarme a este tipo de paz. Mi asombro solo duró 1 hora, y pronto me puse a hablar por teléfono. Parecía que a esta altura tenía una señal decente, pero mientras me desplazaba por las redes sociales, capté algo con el rabillo del ojo. Había una luz parpadeante en la ventana orientada al norte. Era la que daba al valle. Dejé el teléfono y me acerqué al cristal. Era como una luciérnaga moviéndose por el bosque, aunque la forma era humana. Era como una persona vista a través de un escáner térmico. Una silueta blanca y brillante que se movía por el bosque con pasos lentos y decididos. Casi tiro los prismáticos al cogerlos, pero no me sirvieron de mucho. Cuando enfoqué a la criatura, lo único que pude ver fue la misma figura humana blanca y caliente. Con los prismáticos pude distinguir dedos y rasgos, y entonces la figura se volvió y me miró directamente. Casi se me caen los prismáticos de la sorpresa. Intenté hacer unas cuantas fotos con el móvil, pero casi todo parecía un destello brillante en el objetivo. Por alguna razón, los detalles que podía ver con mis ojos no se reflejaban en la cámara. La figura se movió alrededor de 1 milla por el bosque. Caminó durante 1 hora y media antes de apagarse de repente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Parpadeé, pensando que mis ojos me estaban engañando.
El sol saldría dentro de unas horas, pero por ahora seguía oscuro tras el cristal. Pasé el resto de la noche moviéndome de ventana en ventana mientras intentaba ver si lo que había sido aquello volvía. Me pregunté si por eso Keller nos había dicho que no saliéramos de la torre por la noche. Y eso solo me llevó a preguntarme si estábamos seguros o no, aquí fuera. Cuando mi alarma sonó a las 6 a.m., todavía no tenía respuestas. Lo único que pude hacer fue despertar a Claire para que tomara su guardia. Estaba sentada en la cocina desayunando cuando entraron Bruce y Miguel. Me preguntaron cómo me había ido el turno. Fue tranquilo, dije. Había un brillo extraño, sin embargo. Parecía una persona hecha de luz. Me asustó bastante. Justo hasta que desapareció, dije. Bruce se rió y me preguntó si había metido algo en el café, pero noté que Miguel estaba callado. Quizá no había sido la única en ver algo. Pasamos la mañana haciendo algunas tareas en la estación. A eso de las 5, decidí acostarme unas horas antes de volver a levantarme para hacer la guardia. Esa noche, Miguel tenía de nuevo la guardia hasta mi turno. Puse el despertador a las 11:30 para poder hablar con él antes de que se fuera a dormir. A lo largo del día, había abierto la boca como si quisiera preguntarme algo, pero no dijo nada, y yo estaba segura de que también había visto algo anoche. Aquella noche me costó levantarme cuando sonó el despertador. Cuando empujé la trampilla para abrirla, le vi dar un pequeño respingo antes de ver que solo estaba yo. ¿No has podido dormir?, me preguntó, tendiéndome una taza de café. Había una cafetera recién hecha calentándose en una plancha. Me acabo de levantar. Pensé en venir aquí. ¿Qué tal la noche?, le contesté. Miró hacia la cara norte de la torre como si buscara algo. No mucho. Ha estado bastante tranquilo desde el atardecer. Sin embargo, la forma en que sus ojos se detenían en la ventana me hizo preguntarme. Miguel, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Alguna vez has visto algo aquí arriba después del anochecer? ¿En el bosque? Miguel se rió, y supuse que se desviaría antes de que se le borrara un poco la sonrisa. Tal vez, dijo. Está bien, creo. No lo sé, a veces. Parece que mis ojos me juegan malas pasadas a veces. ¿Ves gente brillante en el bosque?, pregunté, y la forma en que me miró fue toda la respuesta que necesitaba. Me lo dijo la primera noche. Supuso que se había quedado dormido un momento. Antes de este trabajo, había estado trabajando en el turno de día en Waffle House, así que estar despierto después de las 9 no era algo que hiciera a menudo. Cuando parpadeó y la figura resplandeciente desapareció, Miguel supuso que había sido un sueño. Sin embargo, cuando volvió a verla esta noche, pensó que podría tratarse de algo más. Simplemente viajan por el bosque, comenzó, tomándose su tiempo lentamente hasta que finalmente... ¡Puf! Salen. Es raro, ¿sabes? Creo que nunca he visto nada igual. Hablamos un poco más después de eso, y cuando empezó a bostezar, le dije que durmiera un poco. Pero esa noche volví a ver a los bomberos, y esta vez no estaban solos. Cuando el punto fluorescente parpadeó, me aparté de la ventana sur. Parecía que el punto con forma humana había cobrado vida en el mismo lugar que la noche anterior. Mientras se dirigía hacia el lugar donde desapareció anoche, otro cobró vida. Estaba un poco más adentrado en el bosque que el primero, pero seguía avanzando lentamente hacia el lugar al que se dirigía. Me pregunté por qué no quemaban el bosque mientras recorrían el camino que dejaban atrás. Siempre estaba oscuro. Pensé que lo que les hacía brillar no producía calor alguno, igual que la noche anterior. Viajaron durante 1 hora y media antes de apagarse de repente, y así transcurrieron las 2 primeras semanas. De hecho, empecé a tener ganas de ver a la gente del fuego por la noche. Así empecé a llamarlos cuando se lo conté a Miguel. Bueno, él decidió que era un nombre tan bueno como cualquier otro. Nunca aparecían durante el día, o si lo hacían, nadie lo veía nunca. Las noches en que Laura sustituía a Miguel, nunca decía haberlo visto.
pero Miguel y yo sospechábamos que estaba demasiado ocupada con el teléfono como para fijarse en ellos. En realidad nos unió, nos hizo amigos, y pasamos mucho tiempo pensando en lo que podrían ser. Entonces, una noche a mediados de la semana siguiente, algo cambió. Cuando vine a relevar a Miguel, señaló un pequeño punto en el Valle Norte y dijo que teníamos invitados. Probablemente excursionistas, dijo encogiéndose de hombros. Aún no he visto a ningún hombre de fuego esta noche, pero quizás sean tímidos con los extraños, ¿no? Al cabo de un rato se fue a dormir y yo me dispuse a pasar otra noche observando el bosque. No perdí de vista a la gente del fuego, pero la hoguera que había abajo no dejaba de llamarme la atención. No había visto a nadie acampando allí por la noche. La estación era un poco fría, salvo para los excursionistas más decididos, y era interesante pensar que había alguien más en el valle. Su hoguera estaba bien encendida, probablemente para ahuyentar el frío. Me daba escalofríos pensar en acampar en una noche así. Fue un poco más tarde cuando el fuego volvió a arder. Aquella noche, para mi sorpresa, había muchos más de los que esperaba. Aparecieron en sus lugares habituales, pero su ruta les llevó hacia el fuego que ardía en la distancia. Al principio eran dos, pero un tercero venía de detrás de los campistas. Las figuras blancas y calientes eran más brillantes que la hoguera. A medida que se acercaban más y más a los campistas, no podía entender cómo no los habían visto todavía. ¿Cómo podían no ver el resplandor que salía del bosque directo hacia ellos? Cuando rodearon el campamento, las 4 luces se apagaron al mismo tiempo. La fogata y los 3 fogoneros desaparecieron, y yo me quedé mirando la oscuridad. Al cabo de unos minutos, cogí la radio que había sobre la mesa. Pulsé 2 veces el micrófono, como me habían ordenado. Adelante, dispare a la Torre 4, Ranger. La voz de Keller crepitó a través de la radio. Pensé cómo empezar antes de decidirme a contarle lo que había visto. Sí, tengo una hoguera en el valle a unos 15 kilómetros de la torre y se ha apagado de repente. Keller se quedó en silencio. Sí, se supone que nadie debe estar en el valle después del anochecer. Es su política. Parece que han visto vagabundos o algo así. ¿Puedes confirmar cuántos había y su ubicación general? Ah, no tengo ni idea del número, dije. Miré el mapa de la mesa e intenté hacer una estimación con la linterna, pero sí, estaban cerca de la cuenca norte cuando se les apagó el fuego. Más silencio. Cuando Keller volvió, había algo diferente en su voz. De acuerdo, entendido. Envía a alguien a primera hora para comprobarlo. Muy bien, si usted ve su fuego aparece de nuevo, háganoslo saber. Ha estado seco últimamente, y un incendio a estas alturas de la temporada podría ser bastante malo. Despacho fuera. No vi que el fuego volviera esa noche, pero los bomberos tampoco aparecieron. Bruce me despertó al día siguiente alrededor de las 11. Keller había traído suministros para la semana. Mientras los demás las desempaquetaban, me llevó aparte para preguntarme por la noche anterior. Le conté lo que había visto, excepto a la gente que brillaba. Asintió mientras tomaba notas. Bueno, esta mañana he salido con un par de guardabosques y hemos encontrado los restos de su campamento. Creemos que acamparon unos 3 individuos, pero ya no estaban. Pero encontramos sus cosas y limpiamos su desastre. Bien visto. Muy bien, y me aseguraré de poner tu nombre en el informe. Se dio la vuelta para irse, pero yo seguía sintiendo curiosidad por algo. Señor, ¿alguna vez ha visto algo en el bosque por la noche? Me lanzó una mirada que me dijo que sabía de qué estaba hablando, pero no lo diría a menos que yo estuviera dispuesto a decir lo que había visto. Es curioso que lo preguntes, empezó. He visto muchas cosas por aquí de noche. ¿A qué te refieres concretamente?, preguntó. Abrí la boca varias veces, queriendo decírselo, pero sin querer parecer loco. Y finalmente, no sé por qué, decidí no decir nada. Entonces me deseó un buen día y se marchó, levantando polvo y alejándose por la carretera.
Aquella noche no tenía nada que hacer, pero cuando alguien me sacudió de madrugada, me desperté sobresaltada. Era Bruce y parecía muerto de miedo. «Tengo que enseñarte algo que nunca he visto antes», dijo. Le seguí por la escalera y tuve que entrecerrar los ojos. Cuando llegué arriba, el valle estaba más brillante que nunca. Podía ver más figuras brillantes que nunca. Había fácilmente 7 u 8 de ellas moviéndose por ahí. Bruce parecía estar observándome en busca de algún tipo de reacción. Como no me sorprendí, supuso que no era la primera vez que los veía. «Yo los llamo gente del fuego», le dije. «Miguel y yo lo vemos de vez en cuando. No parece que quieran molestarnos, así que no sé. No les quitamos ojo de encima. Pero, desde luego, tienen una pinta estupenda». Bruce se calmó un poco, después de que le dijera que no era algo nuevo, y así fue como introdujimos a un tercero en nuestro pequeño secreto. Después de eso, Bruce los vigiló más de cerca, y algunas noches hablamos de ellos en voz baja. Esa noche me quedé con él contándole todo lo que había visto, y cuando todos se apagaron a la vez, se quedó sin habla. No le conté lo de los campistas, como tampoco se lo había contado a Miguel, y guardamos el secreto todo el tiempo que pudimos. Eso fue a finales de octubre, y noviembre pasó con relativa facilidad. Nos ocupamos de las tareas cotidianas habituales mientras vigilábamos el valle. Keller venía una vez a la semana a recoger la basura y a traernos provisiones. Vimos cómo cambiaban las hojas y llegaban las primeras nieves. Alrededor del Día de Acción de Gracias, el valle pasó de un vibrante paisaje otoñal a uno estéril. Poco después, nos dijeron que tuviéramos especial cuidado con los incendios en esta época del año, ya que las hojas caídas y la madera seca son especialmente susceptibles de arder. Y a medida que la nieve se derretía, me di cuenta de que el valle no era lo único que estaba cambiando. Empezamos a notar que la gente del fuego se acercaba cada vez más. Comenzó como una especie de migración desde el valle. Siempre aparecían por la misma zona que el día anterior, pero ahora aparecían cada vez más cerca cada noche. A principios de diciembre había más de los que había visto nunca. Cada noche veía entre 15 y 18 de ellos acercarse lentamente a nosotros. Cuanto más se acercaban, más recordaba lo que Bruce nos dijo en la parte de atrás del camión cuando nos dirigimos a la torre de incendios por primera vez. Los guardabosques fueron a dejar suministros una mañana y todos se habían ido. Quizá no fueran más que historias. Al día siguiente saqué a Miguel y a Bruce y les conté lo que había visto. «Yo también lo he visto varias veces», dijo Miguel. «¿Pero por qué nos persiguen ahora? Llevamos aquí 2 meses sin llamar su atención». «¿Por qué ahora? ¿Quién lo sabe?», dijo Bruce. «Quizás sientan curiosidad por nosotros, como la que sintieron por los excursionistas el mes pasado. Decidimos que seguiría siendo una buena idea informar a los demás, y eso salió tan bien como esperábamos». Laura y Claire nos miraron como si estuviéramos locas, y Laura se echó a reír. Nos recordó que Halloween había sido hace más de un mes. Era un poco tarde para historias de miedo, dijo, cuando intentamos convencerla de que no era una broma. Claire puso los ojos en blanco por despertarla en su día libre y volvió a la cama. Laura miró su reloj y nos recordó que debíamos descansar antes de esta noche. Nos encogimos de hombros. Intentamos decírselo y con un poco de suerte, de todas formas, no saldría nada. A medida que se acercaban las Navidades y el final de nuestra guardia de 90 días, el zorro de fuego seguía acercándose. Ahora aparecían más, y el resplandor era tan brillante que sería difícil que alguien dudara de su existencia si los dormitorios tuvieran alguna ventana. Yo también empezaba a preguntármelo. ¿Desde cuándo lo saben los guardabosques? ¿Qué hacen los guardabosques al respecto? La luz de los fogoneros sería fácilmente visible desde el porche delantero si alguien quisiera quedarse allí fuera al anochecer. Y entonces, el día de Navidad, decidieron hacer su jugada. Ese día habíamos comido bien. Keller dejó un jamón y algunos postres navideños.
Bruce incluso había envuelto un par de piñas en papel de periódico para repartirlas entre risas. Miguel estaba en el primer turno de la noche, pero cuando subí la escalera a las 11:30, parecía preocupado. Ya veía por qué. El resplandor de los bomberos era más brillante que nunca. Ahora se les veía por todas partes. Nos estaban acorralando, rodeando la torre, y no se sabía qué iban a hacer. «Creo», dijo Miguel en voz baja, «creo que esta noche dormiré en el suelo. No creo que pueda dormir sabiendo que están fuera de la casa». Asentí con la cabeza, sintiéndome igual a medida que avanzaba la noche. Las figuras brillantes se acercaban cada vez más. Finalmente, lo desperté y le dije que iba a avisar a los demás. «Mira, si conseguimos que todos suban aquí, quizá podamos refugiarnos hasta el primero. Los guardabosques deben saber alguna forma de detenerlo», dije. Pero fue entonces cuando algo sacudió la parte inferior de la torre. Abrí la escotilla y vi que la luz se derramaba en la casa, en la base de la escalera. La luz era tan cegadora que tuve que entrecerrar los ojos contra ella, y cuando la vi brillar en la parte inferior de la trampilla. Empujé la trampilla y la cerré con llave. Se oyeron golpes en la trampilla. Algo empujó la tapa con tanta fuerza que hizo que se astillara, pero no pasó nada. Probamos con la radio, pero solo oíamos estática. Miguel y yo cogimos las armas que pudimos encontrar. Encontramos un hacha de incendios y una palanca debajo del escritorio y las guardamos toda la noche. Esperamos a que entraran, sin atrevernos a dormirnos, pero cuando amaneció, decidimos que probablemente estábamos a salvo por ahora. Bajamos despacio a comprobar la casa, pero no encontramos a nadie. Sus camas estaban deshechas y todas sus cosas seguían tiradas por ahí. Era como si se hubieran levantado esa mañana y se hubieran ido de excursión descalzos. Tampoco había señales de los bomberos, ni señales de que hubieran entrado o luchado. Si no fuera por la trampilla golpeada, casi podría creer que no había pasado nada. Miguel y yo subimos algunos suministros a la torre. La radio seguía sin funcionar, así que decidimos quedarnos allí hasta la siguiente entrega de suministros. Pero la segunda noche, bueno, fue aún peor que la primera. Los golpes fueron definitivamente más agresivos esta vez, y durante toda la noche nos encontramos sentados en la escotilla, mientras los pernos que la sujetaban gemían contra la embestida. La escotilla no estaba hecha para resistir algo así. Cuando amaneció y las luces de abajo empezaron a apagarse, Miguel y yo respiramos aliviados. Estaba tan cansada que solo quería dormir. Pero Miguel tenía otros planes. «Creo que deberíamos intentar salir mientras aún es raro», dijo. Me había tumbado sobre unas mantas. Ya me pesaban los ojos y lo miré como si no pudiera creer lo que decía. Los dos estábamos muertos de cansancio. «Tío, nunca llegaremos a los 30 kilómetros que nos separan de aquí antes de que anochezca», le dije. «Mira, tenemos que intentarlo», dijo. «No estoy seguro de que la escotilla pueda sobrevivir otra noche. No me gusta la idea de estar atrapado aquí para averiguarlo. ¿Qué pasa si Keller no viene aquí en el primer hombre? Piénsalo. ¿Y si todo esto fue solo él alimentándonos a esas cosas y manteniéndolas en el valle? ¿Recuerdas lo que dijo Bruce cuando vinimos por primera vez? No seríamos el primer grupo en desaparecer. Desaparecer. Estuvimos dándole vueltas y al final recogió algunos de los suministros y se fue. El asalto de esa noche fue mucho menos violento que el de la noche anterior. Mientras estaba sentado en la escotilla, me preguntaba si algunos de ellos habrían ido a por Miguel. Esperaba que no lo encontraran, lo esperaba, pero creo que sabía que lo harían. Permanecí en la torre otros 4 días y 4 noches. Se me empezaron a formar ampollas en los dedos de tanto sujetar el hacha de fuego cada noche. Pero cuando me desperté al 5.º día, con un golpe en la puerta principal, supe que había sobrevivido. Estaba amaneciendo y nunca había estado tan agradecido de oír a otro ser humano. Keller me sonrió desde la escalera. «Sabes, yo tenía un buen presentimiento sobre ti.
Me alegro de que uno de vosotros haya sobrevivido a esta ronda de contrataciones a prueba. Muy bien, ahora ven, te daremos un uniforme y te enseñaremos el oficio. Y así fue como llegué a trabajar para el servicio forestal. Por desgracia, los bomberos no eran lo más extraño que vería en mi estancia en el bosque. Han pasado 2 años desde que Keller me sacó del bosque en su viejo camión, pero muy poco ha cambiado en el parque desde entonces. Seguimos sin permitir acampar en el valle, aunque limpiamos unos 5 campings al año. Hay gente que no hace caso. Tampoco entramos en el valle por la noche, sea cual sea la emergencia. No permitimos hacer hogueras en el valle, pero se puede ver un resplandor la mayoría de las noches si el cielo está despejado. Y, por supuesto, al menos una vez al año llevo a 4 o 5 futuros guardas a la torre, 4 para que hagan sus 90 días de prueba. Una vez le pregunté a Keller por qué los llevábamos allí si tan pocos volvían, y todo lo que me dijo fue: «Chico, esas no son las peores cosas en estos bosques. Hay cosas peores, cosas más raras por ahí. Pero si alguien puede sobrevivir a la gente del fuego del valle, entonces tienen una buena oportunidad de sobrevivir al servicio. Recuerda esto, hijo. Si no somos nosotros, será el turista.